Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo con esta charla del curso de actualización en patología mamaria de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Alejandra Barnique, yo soy la coordinadora del curso y les voy a dar la primera charla y después vamos a hacer un encuentro virtual, pero en tiempo real para poder charlar inquietudes o preguntas o observaciones. La primera charla empezamos con patología benigna, lesiones proliferativas y no proliferativas de la mama, pero que no tienen atipía. Son lesiones muy frecuentes que nos encontramos en nuestra práctica cotidiana en cualquier servicio de anatomía patológica. Entonces, bueno, por supuesto que para entender la patología de la mama en su totalidad, y además también entender ahora las patologías benignas, tenemos que comprender cómo es la histología normal de la mama, ya que al comprender la normalidad y las variables de la normalidad, podemos diagnosticar las patologías. Entonces vamos a ver ahora las lesiones benignas de la mama que afectan tanto el sistema, el parénquima de la mama, constituido por los lóbulos y los ductos mamarios, y el estroma de la mama, constituido por tejido fibroadiposo, tanto perilobular como intralobular. Recordemos siempre que el revestimiento de la mama, tanto los ductos como los lóbulos, es la doble capa de epitelio y mioepitelio. Entonces, cuando hablamos de lesiones benignas de la mama, hablamos lo que los clínicos o los mastólogos o los ginecólogos llaman como las displasias mamarias. Ellos utilizan, a veces, no todos, pero todavía siguen utilizando el término displasia mamaria para definir el conjunto de estas anomalías morfológicas que nosotros encontramos en las biopsias. Entonces sepamos que la displasia mamaria no es ni un proceso inflamatorio ni un proceso neoplásico, sino que es una alteración clínico histopatológica, generalmente por el desbalance hormonal entre el estrógeno y la progesterona, y que es más común observarse en las mujeres en edad reproductiva. Cuando hablamos de eso que los clínicos llaman displasia mamaria, generalmente se refleja en la histología de la biopsia de esa paciente en lo que denominamos cambios fibroquísticos o enfermedad fibroquística. Es un poco anecdótico llamarlo cambios fibroquísticos o enfermedad fibroquística, pero tiene una explicación. El cambio fibroquístico es una alteración benigna de la mama, como un fenómeno fisiológico, que incluye los quistes, que son tan comunes, las metaplasias apócrinas, la fibrosis estromal y las hiperplasias leves, sin atipías por supuesto, y la adenosis leve. Mientras que la enfermedad fibroquística es lo mismo que los cambios fibroquísticos, pero con más actividad proliferativa, que ya es una lesión, aunque sea benigna, es una lesión. Entonces incluimos las hiperplasias ductales sin atipías moderadas y severas, las adenosis severas, los subtipos de adenosis, por ejemplo, esclerosante, y los papilomas intraductales sin atipías. Esas ya son las enfermedades fibroquísticas. Cada una de estas enfermedades fibroquísticas tiene un riesgo relativo distinto. Es decir, no es lo mismo un papiloma intraductal que una hiperplasia ductal moderada. Ahora vamos a ir viéndolo en la siguiente diapositiva. Bueno, estas alteraciones fibroquísticas, Page, hace mucho tiempo atrás, en el 85, muchos años atrás, hizo un trabajo que fue pivot, es decir, que marcó un cambio en el manejo de estas alteraciones, porque lo que hizo Page en su trabajo, que incluyó en la revisión de 10.500 biopsias de mama, no eran punciones en ese momento, sino que eran biopsias quirúrgicas, con diagnóstico de patología benigna. Y la siguió durante mucho tiempo, un seguimiento de años, y vio cuáles de ellas evolucionaban a un cáncer, ya sea intraductal o invasor. Y con eso sacó el riesgo relativo de estas lesiones. Entonces, ¿cómo las decidió agrupar o estratificar? Las agrupó o las estratificó de acuerdo a su riesgo relativo. Y habló de lesiones de la mama no proliferativas, que son la mayoría de las lesiones benignas de la mama, sobre el 70%, que son lesiones que no tienen proliferación y que tienen un riesgo relativo de 1. Un riesgo relativo de 1 significa que una paciente con el diagnóstico de cualquiera de estas lesiones o alteraciones no tiene ningún riesgo diferente a tener cáncer que la paciente que no lo tuvo. Por eso el riesgo relativo es 1. ¿Cuáles son estas lesiones? Son la adenosis, los quistes, las metaplasias apócrinas, la ectasia ductal y la hiperplasia usual leve. Es decir, una paciente que tenga diagnóstico de cualquiera de estas 4 entidades no tiene ningún riesgo de tener cáncer. El segundo grupo de lesiones para Page fueron las lesiones proliferativas
pero sin atipías. Este grupo de lesiones son el 76%, o fueron el 26%, es decir, un cuarto de todas las lesiones benignas de la mama, que tienen un riesgo relativo muy bajo, mayor que la población general de tener cáncer, que es 1.5 a 2. Y ahí incluimos las hiperplasias ductales moderadas y severas, las severas también se llaman floridas, los papilomas intraductales sin atipía y la adenosis esclerosante. Es decir, una paciente que tenga diagnóstica de adenosis esclerosante o papilomas intraductales sin atipías o hiperplasia ductal florida, tiene un riesgo relativo para tener cáncer 1.5 o 2 veces mayor que la población general. Y el último subgrupo de casos que nosotros no vamos a ver en esta charla, la va a dar la doctora Agustina Albrecht, son las lesiones proliferativas con atipía. Ahí ya cambia la situación. Cuando una paciente tiene una lesión benigna, es una lesión que no es un cáncer, pero que es benigna, pero que tiene atipía, como la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica y ahora también el CLIS, la atipía epitelial plana, o un papiloma con atipía, todas esas pacientes tienen un riesgo relativo 5 veces mayor a desarrollar un cáncer. Entonces, estas pacientes son un grupo que hay que hacer una vigilancia mucho más estrecha, hay que tratarla, es decir, se trata hoy en día, cuando yo por punción diagnostico una lesión con atipía, en general la conducta en nuestro medio es hacer una biopsia radioquirúrgica, y después no se hace nada más, se controla, en el caso que no tenga mayor lesión, y en algunos casos se les puede dar quimioprevención con tamoxifeno. Pero el objetivo de esta charla que les voy a dar yo hoy es hablar sobre el primer grupo, lesiones no proliferativas, y el segundo grupo, lesiones proliferativas, pero sin atipías. Entonces, para eso me pareció como el tema, por ahí no es de lo más divertido, porque no es más divertido ver cáncer o lesiones precursoras. Vamos a hacerlo con algunos casos clínicos para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, que son casos de todos los días en cualquier hospital, en cualquier servicio de patología. Paciente de 59 años, se realiza una core biopsy por un pequeño nódulo de 5 milímetros, que fue categorizado por imágenes como un BRAF 4A. Ese nódulo se ubicaba en cuadrante superexterno y nos aclara la imagenóloga que después del primer disparo, con la aguja de core, ese nódulo desaparece. Entonces nosotros vemos la histología y nos encontramos con esto. Fíjense que este es un cilindro, este es otro cilindro, tiene un poquito de adenosis leve, pero lo importante es que fíjense que todo este borde de este cilindro está rodeado o está revestido por un epitelio en una doble capa. Lo vemos a más aumento y vemos el revestimiento por fuera, es decir, en contacto con esta pared de quiste, por epitelio ductal, y por debajo de ese epitelio ductal hay un mioepitelio. Esto, por lo tanto, corresponde a un quiste simple de mama. Es decir, que nuestro diagnóstico en esta paciente es una pared fibrosa de un quiste simple. Los quistes simples a veces son espesos y parecen nódulos por imágenes. El hallazgo imagenológico de que cuando dispara desaparece es muy sugestivo del quiste. Así que tenemos que buscar este cilindro en un lado que termina abruptamente con la pared del quiste y que está revestida por esta doble capa de epitelio. Por lo tanto, el diagnóstico de ese caso fue simplemente un quiste simple, una lesión totalmente benigna, que no tiene ninguna implicancia pronóstica en la paciente. Bueno, acá se ve, los quistes se ven mucho mejor por ecografía que por mamografía. Los quistes a veces cuando tienen contenido solamente líquido es limpio, se ven claramente como hipoecogénicos en su contenido, pero a veces cuando el contenido es más espeso, se pueden hacer hiperecogénicos y, como dije recién, simular un nódulo. Cuando se punzan, entonces desaparecen. Los quistes, en general, ¿qué es un quiste? Es una dilatación de la unidad ducto-lobular terminal. Realmente se dilata porque el ducto se obstruye, entonces al obstruirse, el resto del quiste se termina dilatando y acumulando ese contenido de su secreción. El revestimiento del quiste es variable. En general, el quiste benigno tiene un revestimiento que puede tener un epitelio ductal, o es común la metaplasia apócrina. Cuando el epitelio que lo reviste es ductal, muchas veces es atrófico, porque la tensión o la presión que hace el contenido termina atrofiándolo. Y esos quistes pueden ser microquísticos, cuando solamente los vemos nosotros los patólogos, o macroquistes, cuando ya miden más de 1 centímetro, o más de 5 milímetros, y se ven en la ecografía.
Entonces, de vuelta, ejemplos del revestimiento del epitelio del quiste, el epitelio plano, que es muy común, o la metaplasia apócrina, que es muy común. Ahora, la metaplasia apócrina en los quistes a veces puede tener cierta proliferación. Acá se ve acá en la parte superior, se ve que ese quiste con metaplasia apócrina tiene cierta hiperplasia apócrina papilar. Esto es totalmente benigno. Yo les recomiendo que lo informen como un quiste simple con metaplasia apócrina, no le pongan metaplasia apócrina papilar, porque eso, si bien es lo que estamos viendo, el mastólogo o el ginecólogo cuando ve la palabra papilar en su informe se asusta y puede pensar que es un papiloma, y puede generar un sobretratamiento. Entonces, yo les recomiendo que pongan metaplasia apócrina simple en un quiste simple. Acá, de vuelta, fíjense cómo este es un microquiste, y de vuelta esta característica muy frecuente, que es el mioepitelio por abajo, por afuera, lo que habla de la benignidad, y este quiste revestido por metaplasia apócrina, que tiene esas proyecciones papilares. Esto se llama para Rosen metaplasia apócrina papilar. Pero uno lo puede poner en la descripción, pero no lo pongan en el diagnóstico, se lo sugiero, porque poner metaplasia apócrina papilar puede generar susto y sobreconducta por parte del ginecólogo. Entonces ya vimos el primer grupo de lesiones, en realidad vimos dos, vimos lo que es un quiste simple, que puede ser micro o macroquístico, el revestimiento el tipo de revestimiento que lo rodea, y después vimos lo que es la metaplasia apócrina. La metaplasia apócrina es el cambio de un epitelio por otro, es un epitelio totalmente benigno, que es rico en mitocondrias, y por eso se tenía ese color tan rosado del citoplasma. Mientras no tenga atipía, no tiene ninguna implicancia pronóstica ni de riesgo. Y es súper común la metaplasia apócrina. De hecho, no aislada, sino en combinación con otras alteraciones, por ejemplo, la hiperplasia, los cambios quísticos, los cambios columnares, etc. Otro casito para seguir viendo estas lesiones benignas. Este es otro caso, fíjense que es una mujer ya posmenopáusica, 60 años, que en el contexto de su screening mamográfico, para evitar el cáncer de mama, se observan unas micros, acá las vemos, ¿no? Estas microcalcificaciones, categorizadas como BRAF 3. Ustedes saben que el BRAF 3 es una lesión indeterminada imaginológicamente que requiere repetir la mamografía a los 6 meses. Entonces, cuando a los 6 meses repetimos la mamografía, el imaginólogo ve que las micros crecieron, aumentaron de tamaño, y tuvieron un BRAF 4. Entonces, como fue un BRAF 4, se le sugirió a la paciente hacer un mamotón de esas microcalcificaciones, ubicadas en el cuadrante supraexterno. Entonces acá tenemos el mamotón. El mamotón es una técnica, como ya saben ustedes, de intervencionismo mamario, que se hace no guiada por ecografía, sino guiada por mamografía, y la técnica es al vacío y no es con disparos. Lo que tiene la aguja del mamotón es que es mucho más gruesa, entonces al ser mucho más gruesa tenemos mucho más tejido. Entonces tener mucho más tejido siempre es mejor para hacer mejores diagnósticos. Entonces fíjense, este es un solo cilindro de este mamotón, y en este cilindro de este mamotón lo que vemos son, de vuelta, los cambios microquísticos. Un microquiste, 2, 3, 4 microquistes, perdón. Y vemos que algunos microquistes están revestidos por epitelio plano, y otros por nuestra famosa metaplasia apócrina, que de vuelta vuelve a presentarse como una metaplasia apócrina papilar. Y acá, en la secreción de esos cambios microquísticos, aparecen las micros. Entonces yo ya con esto puedo quedarme tranquila, porque sé que las micros que estaban buscando salieron en mi punción, es decir, correlaciono, y están asociadas a una patología benigna. Y el resto del parénquima, que siempre tenemos que verlo, obviamente, tiene cierta adenosis, fíjense que acá tiene cierta expansión del lóbulo, ahora vamos a ver qué es la adenosis, y aparece ya el concepto de la hiperplasia ductal usual, que también la vamos a ver ahora. Es decir, que esto es lo que pasa habitualmente en las punciones de mama, sobre todo en las punciones benignas, es que vemos más de una alteración benigna. Vemos cambios microquísticos, vemos metaplasia apócrina, vemos adenosis leve, y vemos una hiperplasia usual moderada. Todo eso englobado dentro de lo que es una lesión benigna. Acá simplemente para graficar lo que motivó la punción que fueron las micros, vemos estas microcalcificaciones de bifosfonato, que se colorean de azul con la hematoxilina, y se ven perfectamente en nuestro preparado histológico.
En otros sectores, lo que aparecía en esta función de esta paciente es la presencia de los famosos cambios columnares. Los cambios columnares son otras metaplasias, son muy frecuentes, y son las presencias de células columnares con núcleos generalmente un poco más redondos o ligeramente ovalados, pero sin atipía, que lo que tienen característicamente es que tienen los apical snouts, que son las proyecciones apicales citoplasmáticas, que no es más que la secreción por decapitación de la célula, que le da el nombre a esa metaplasia que es columnar. Y acá tenemos de vuelta esa metaplasia columnar, o ese cambio columnar, con ya la microcalcificación, que no está asociada a la secreción, sino que está asociada al epitelio. Entonces, esta paciente tiene una mastopatía proliferativa, es decir, porque tiene hiperplasia usual moderada, adenosis leve, cambios microquísticos, metaplasia apócrina y metaplasia columnar, asociada a microcalcificaciones. Todo eso en una misma función, ¿sí? Que a fines prácticos uno se lo puede informar como un parénquima mamario con cambios filoquísticos y metaplasia columnar y apócrina y microcalcificaciones asociadas. Y el ginecólogo o el mastólogo se queda tranquila de que se trata de una lesión benigna. A veces, como pasó en esta paciente, en otro cilindro, tiene muchos cilindros, los mamotom, aparecen foquitos de lo que se denomina ectasia ductal. La ectasia ductal no es más que la dilatación de la luz de un epitelio, a veces puede tener eritrocitos dentro de la luz, en este caso no, pero son frecuentes, con fibrosis periductal e infiltrado inflamatorio periductal. Lo que pasa en la ectasia ductal es que es un ducto que se dilata, pero que además que se dilata, se filtra su contenido al estroma que lo rodea. Entonces ese contenido filtrado al estroma que lo rodea genera una respuesta inflamatoria con una periductitis y un ducto dilatado con histocitos espumosos en la luz. Eso es la imagen de una ectasia ductal, que también es una lesión benigna, con un poco de inflamación asociada. Lo que es interesante en esta punción, por eso yo se la estoy mostrando, es que fíjense que dentro de esta ectasia ductal, yo veo acá, ahí donde estoy marcando, la presencia de algo que parece brillar o birrefringente. Entonces, cuando voy a más aumento, veo ese ducto dilatado benigno con secreción dentro de la luz, veo esa inflamación rodeando ese ducto, y veo aquí lo que se llama estos cristales birrefringentes, que no son más, acá los vemos, cuando yo los veo mejor si yo bajo el condensador, y veo cómo hacen birrefringencia, y así confirmo, fíjense que acá se ve mucho mejor bajando el condensador, se ve mucho mejor cómo está todo lleno de calcificaciones que no se colorean con el HIE, que son las calcificaciones de bifosfonato. Nosotros tenemos que siempre buscar los dos tipos de calcificaciones, las de bifosfonato, perdón, que son las primeras que se colorean con HIE, y las de oxalato, que son estas, que son birrefringentes, que no se colorean con hematoxina y óxido. Entonces, seguimos enumerando esas patologías benignas. Vimos los quistes, vimos la metaplasia apócrina, vimos recién la ectasia ductal. Ahora vamos a ver un poco las lesiones proliferativas como la adenosis y la hiperplasia usual, que también la vimos recién, pero vamos a hablar un poquito de qué es el cambio columnar. El cambio columnar no es más que una alteración histológica que afecta la unidad ducto-lobulillar, que se caracteriza por está revestida ese epitelio ductal por un epitelio columnar, y el epitelio columnar es cuando la célula es ligeramente más no cúbica, sino más alta, columnar, y que el citoplasma tiene esas proyecciones citoplasmáticas porque la secreción se elimina por decapitación. Es importante que el cambio columnar es una lesión o una alteración súper frecuente que observamos en las funciones de biopsia, porque es muy común que el cambio columnar se calcifique. Entonces la metaplasia apócrina, el cambio columnar y el cambio microquístico frecuentemente se termina calcificando, y en los controles por screening mamográficos terminan saltando las micros y motivando punciones que terminan haciendo que diagnostiquemos estos cambios columnares benignos asociados a las micros. Acá tenemos ejemplos de cambios columnares con cambios microquísticos, con un poco de hiperplasia columnar, con microcalcificaciones asociadas. Acá se ve claramente un ejemplo de un cambio columnar benigno con el calcio asociado. Tenemos que saber, lo van a ver en la clase de fenotipía, pero que en el cambio columnar existe un espectro de alteraciones, que va desde lo benigno y termina en una lesión de riesgo. Lo benigno es el cambio columnar sin atipías y micros.
bueno, que se puede calcificar, ¿no? Puede no tener micros también. El segundo etapa de este espectro morfológico es la hiperplasia columnar. A veces el epitelio columnar se puede hacer un poco, aumentar el número de células, tener algo de complejidad arquitectural, pero sin atipía. Eso se llama cambio columnar o hiperplasia de las células columnares. Y después viene la famosa atipía epitelial plana, que es el cambio columnar con atipía, y la hiperplasia columnar con atipía, que es esa hiperplasia columnar a la cual se le suma atipía histológica, arquitectural y citológica. No voy a hablar de la atipía epitelial plana, ni de la hiperplasia columnar con atipía, porque la habla la Agustina Albrecht, simplemente hablo, como estoy hablando de lesiones benignas que tienen un riesgo relativo de 1, es decir, ningún riesgo, estoy hablando de cambio columnar solo, o la hiperplasia columnar sin atipía. Una lesión proliferativa muy frecuente es la hiperplasia ductal. A ver, la hiperplasia ductal es lo que ya sabemos todos. Es un ducto que tiene su luz parcialmente obliterada porque tiene un aumento del número de células ductales. Que esta hiperplasia se puede dividir en leve, moderada o severa, de acuerdo a qué tan obstruida está la luz por esa hiperplasia. ¿Qué le importa? Uno lo termina haciendo intuitivamente. Leve es que tienen una obstrucción parcial, baja, moderada está en el medio, y severa es que casi obstruye la luz. Eso es en cuanto al número de células. Y en cuanto al patrón, esa hiperplasia usual puede ser cribiforme, papilar, sólida, etc. De acuerdo a la arquitectura. Lo importante de las hiperplasias no es decir si son leves, moderadas o severas, ni tampoco decir si es cribiforme, papilar, sólida, etc. Porque eso no tiene ninguna implicancia pronóstica, es un hallazgo morfológico que tenemos que aprender a ver para diagnosticarlos correctamente, pero que no le importa nada al médico ginecólogo. Lo que sí tenemos que saber son criterios de la hiperplasia usual para diferenciarla de la hiperplasia típica, porque eso sí es importante. Entonces sepamos que normalmente las hiperplasias usuales, sus células, como es una proliferación policlonal, sus células son diferentes entre sí. Entonces puedes tener células epiteloides, células ahusadas. Es muy común que haya células arremolinadas o ahusadas dentro de la hiperplasia usual, porque tienen cierta diferenciación mioepitelial. Después es importante saber que cuando hacen cribas, esas cribas son desordenadas o irregulares, no son rígidas, parecen hendiduras más que cribas, y saber que la disposición de las células siempre es desordenada. En cuanto a eso es cuando es estructuralmente. Y no tiene atipía. ¿Cómo definimos que no haya atipía? Hablamos de la falta de monomorfismo, la población es heterogénea, desordenada, hay células abusadas, los núcleos son chiquitos y diferentes entre sí, sin nucleolo en general, y los bordes citoplasmáticos son poco precisos. Entonces, un poco para toda esta teoría pasar a la práctica, fíjense que en el carcinoma ductal in situ y en la lesión intermedia, que es la hiperplasia ductal atípica, empiezan a aparecer primero estas cribas que son más rígidas. Acá se ven. Estas luces son ordenadas o son regulares y rígidas, tanto en el carcinoma ductal in situ como en la hiperplasia ductal atípica. Mientras que en la hiperplasia usual, las cribas realmente están en la periférica y son irregulares, desordenadas y parecen más hendiduras que cribas. Otro elemento importante es que en la hiperplasia ductal, en el carcinoma ductal in situ y en la hiperplasia atípica, las células son monótonas, iguales entre sí, y no hay células abusadas. En cambio aquí las células son distintas entre sí, no son monótonas, y hay células abusadas o fusiformes incluidas, porque tiene presencia de células mioepiteliales. Eso lo van a ver con Agustina también, pero es muy importante obviamente la distinción entre hiperplasia usual y hiperplasia ductal atípica, porque la conducta es distinta. Recordemos que la hiperplasia usual, leve y moderada, no tiene ningún riesgo relativo, y la hiperplasia ductal atípica tiene un riesgo relativo de 1.5 a 2, que es muy bajo, a diferencia de la hiperplasia atípica, que tiene un riesgo relativo de 5. Bueno, siguiendo con las lesiones proliferativas, aparece la famosa adenosis, que tan frecuentemente vemos en nuestras biopsias percutáneas y también en las piezas quirúrgicas. ¿Qué es la adenosis? No es más que la expansión de un lóbulo mamario por el aumento de las unidades acinales. Saber que la adenosis siempre,
es variable, puede ser leve, moderada, severa. Cuando es severa ya hablamos de adenosis florida, y que esa adenosis siempre mantiene esa lobulocentricidad. Ven que acá tenemos lóbulos con adenosis, pero que siempre mantienen esa forma conservada del lóbulo. Generalmente las adenosis, lo más común es que sean asintomáticas, que no produzcan ningún hallazgo mamográfico, o que produzcan microcalcificaciones. Bueno, vamos a ver un caso. Esta es una paciente de 45, también para seguir un poco aplicando estas lesiones benignas a casos clínicos. Esta es una paciente de 45 años, que presenta como antecedentes de jerarquía una abuela, una madre muerta a los 38 años por un cáncer de mama, abuela materna y tía materna con antecedentes de cáncer de mama. La paciente tiene, se le hace una mamografía, y en la mamografía lo que se observa es una zona, es un nódulo de contornos netos, enocuadrantes superior y externos, sin micros, categorizadas BIRRA3. Esta paciente, la conducta correcta hubiera sido repetir la mamografía en 6 meses, pero como la paciente tenía tantos antecedentes de relevancia y ella tenía una cancerofobia, se decidió punzar ese nódulo o esa imagen pseudonodular categorizada como BIRRA3. Y cuando la vemos en la histología, lo que nos encontramos es con esta imagen tipo nodular, acá se ve este nódulo, que no está más que constituido por un tejido fibrohialino. En otros sectores también se ve esta imagen nodular, tiene un pequeño quiste, pero lo que tiene es un gran estroma nodular, sin ningún tipo de lesión proliferativa ni atípica. Eso hizo que nosotros categoricemos esta biopsia como una biopsia benigna, secundaria a una esclerosis estromal nodular. Esto no es más que otra lesión benigna de la mama, que es la fibrosis estromal. A veces las mamas pueden tener más o menos fibrosis. Cuando la fibrosis por ahí es más exagerada, produce mamas más densas, y si esa fibrosis adopta un cierto patrón pseudonodular, puede dar una imagen de un pseudonódulo y motivar una punción. Una lesión totalmente benigna con un riesgo relativo de 1, con lo cual no tiene ningún riesgo para tener enfermedad en el futuro. Y se tiene que quedar tranquila, tanto el mastólogo que recibe nuestro informe como la paciente. Bueno, aquí tenemos otro caso. También una mujer posmenopáusico, 68 años, screening mamográfico, micros, categoría diagnóstica 4B. Como es por micros, se le propone hacer un mamotón de esas microcalcificaciones de un BIRRATS 4B que se punzan. Y nosotros nos encontramos en un cilindro con esta lesión. Esta lesión lo que tiene es, ya es diferente a la que veíamos viendo, porque vemos una lesión mucho más proliferativa, lleno de estructuras acinares, que asustan un poco más, y que reemplazan casi todo el cilindro. Cuando vamos a más aumento, vemos que esa proliferación, esas pensas de estructuras microacinares pequeñas, que en sectores colapsan la luz, que están rodeados por un gran estroma escleroso, que es escleroso por fuera del lóbulo, pero que también tiene una esclerosis intralobular, y que creemos que esa esclerosis es la responsable del colapso de esas luces acinares. Acá la vemos a más aumento nuevamente, otra fotografía, donde vemos que en sectores aparecen esas microcalcificaciones que están en relación a la luz de los acinos o al epitelio de esa proliferación. Fíjense de vuelta cómo tenemos estas estructuras acinares abiertas, pero que en varias áreas de esa proliferación se colapsa la luz y parece tener imágenes de pseudoinvasión. Es importante que este tipo de lesión debe diagnosticarse así, de manera panorámica. ¿Por qué panorámica? Porque viéndolo a poco aumento y de manera panorámica, yo puedo ver aquí que siempre mantengo esa lobulocentricidad. Entonces, el mantener la lobulocentricidad me favorece si se está tratando de una lesión benigna y no maligna. En cambio, si yo la miro a alto aumento, puedo suponer que estas estructuras están invadiendo y diagnosticarla de manera incorrecta como un carcinoma bien diferenciado, es decir, un carcinoma tubular. Entonces, ¿qué tengo que hacer en estos casos? Si dudo benignidad versus malignidad, hacer marcadores mioepiteliales. En este caso,
hicimos un P63, siempre sumamos un segundo o un tercer marcador, que puede ser una actina, un CD10, una calponina, la que ustedes deseen, y confirmamos que esa lesión proliferativa conserva el mioepitelio. Entonces yo tengo una lesión que mantiene la lobulocentricidad, que las células siempre están revestidas por una doble capa de epitelio y mioepitelio, entonces con esto puedo confirmar que se trata de una lesión benigna y que es una adenosis esclerosante. Entonces ya dijimos que la adenosis esclerosante es eso, es una adenosis que tiene mucha esclerosis intralobular y eso colapsa la luz de los ductos y simula un carcinoma tubular. Pero es una lesión benigna que tiene un riesgo relativo aproximadamente de 2, que es muy importante no confundirla con un carcinoma tubular, que si tenemos dudas podemos recurrir a las técnicas de inmunohistoquímica para ver marcadores mioepiteliales. Frecuentemente se calcifica y a veces puede asociarse con otra lesión de riesgo, con una lesión de riesgo, no otra, con una lesión de riesgo como la hiperplasia típica. Pero en términos generales, la adenosis esclerosante es una lesión que no tiene un riesgo mayor. A ver, lo importante de la adenosis esclerosante es que no la confundamos con un cáncer. Después, una vez que diagnosticamos la adenosis esclerosante, el riesgo de esa paciente de tener lesión mayor es bajo, así que no se trata, y simplemente pasa control. Bueno, esto es una lesión muy común que vemos aquí, ¿no? Esto es una lesión que generalmente se presenta mamográficamente como una lesión BRAF 4, porque son lesiones pequeñas, menores a 1 centímetro, estrelladas, que pueden presentar cierta sospecha, pero que hoy en día los imagenólogos saben diagnosticar muy, muy bien, porque tiene un área central radiolúcida con una corona especulada, que hace que se caracterice como un BRAF 4. Desde el punto de vista macroscópico, son lesiones pequeñas, menores a 1 centímetro, que parecen un cáncer, que tienen un aspecto blanquecino y que tienen un aspecto estrellado o especulado. Estas lesiones, cuando las estudiamos por congelación del crióstato, generalmente dan estas imágenes que a veces se mal diagnosticaban como un carcinoma. ¿Qué imagen tiene esta lesión? Es una lesión pequeña, estrellada, que tiene un área central esclerosa con elastosis y una proliferación en lóbulos y ductos que crecen de manera centrípeta hacia ese core escleroso. Ay, perdón, se me salió la presentación. Un segundito. Bueno, seguimos. Continuamos. Bueno, entonces esa lesión, esa lesión proliferativa no es más que una cicatriz radiada. Entonces, ¿qué es la cicatriz radiada? Es una lesión que ocurre en mujeres con edad media de 55 años, se puede asociar a enfermedades piroquísticas, son lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, que tienen un área que tiene un aspecto generalmente estrellado. Lo más importante de la cicatriz radiada es un diagnóstico diferencial con el carcinoma tubular, ese aspecto estrellado con un core esclerohialino, la presencia de hiperplasia ductal florida y lóbulos con adenosis en la periferia, permiten hablar de una cicatriz radiada y no de un carcinoma tubular. Si es necesario, se puede realizar técnicas complementarias mioepiteliales con actina y P63. El riesgo relativo de una mujer con cicatriz radiada para tener un cáncer en el futuro es 1.8. Es decir, una paciente con cicatriz radiada tiene 1.8 veces más posibilidades de tener un cáncer en el futuro. A ver, lo importante de la cicatriz radiada no es el riesgo relativo. Lo importante de la cicatriz radiada es no diagnosticarla de manera incorrecta como un carcinoma tubular. Esto pasaba un poco más antes en el pasado, cuando se congelaban las lesiones de mama, sin punción previa, y a veces generaban malos diagnósticos de carcinomas cuando eran cicatriz radiada, y hacía que la paciente tuviera mastectomía y resección de axila, dañándola, generando un daño y muchos juicios de mala praxis. Eso hoy en día pasa menos, porque los imaginólogos saben diagnosticarlas bien, porque se punzan, y los patólogos aprendemos a diagnosticarlas por función, y evitan finalmente operarse, o se operan ya con el diagnóstico, y queda solo en la cirugía
limitada el tratamiento de la paciente. Bueno, y ya para terminar las charlas, vamos a hablar de los tumores benignos de la mama. El tumor más benigno más frecuente de la mama por lejos es el fibroadenoma. El fibroadenoma son tumores benignos frecuentes en mujeres jóvenes. Crecen como nódulos de bordes netos, circunscriptos, móviles, no dolorosos, que realmente se diagnostican y se controlan, y hoy en día se terminan punzando cuando hay una cierta duda, o cuando crecen de manera rápida para descartar un filodes. Bueno, lo que pasa hoy en día también habitualmente es que los fibroadenomas sean pequeños, no den clínica, la paciente en su edad reproductiva pase de largo su fibroadenoma sin diagnosticarlo, y con el tiempo ese fibroadenoma pequeño se termine calcificando. Entonces por ahí las pacientes se terminan pulsando por micros que asientan en ese fibroadenoma. Entonces, como vemos acá, esto es una core biopsy de un fibroadenoma intracranicular con esclerosis, con el calcio incluido en el mismo. ¿Cómo clasificamos a los fibroadenomas? Bueno, lo podemos clasificar en intracanalicular, pericanalicular, mixoide, tubular, complejo, adenoma lácteo, juvenil, y por último, que no es el fibroadenoma, sino otro tumor bifásico, tenemos el filodes. Que sea intracanalicular, pericanalicular, mixoide o tubular no tiene ninguna implicancia. Simplemente es la forma en que se dispone. Ahora, el fibroadenoma es un tumor mixto, que tiene un componente ductal y un componente estromal. Si el componente estromal colapsa los ductos, los cierra, hablamos de fibroadenoma intracanalicular. Nada. Es lo mismo un intracanalicular, un pericanalicular y un mixoide, tiene el mismo factor pronóstico. Simplemente es un hallazgo morfológico. Si en cambio ese estroma que rodea el fibroadenoma no colapsa la luz del ducto, hablamos de fibroadenoma pericanalicular. Si el estroma que lo constituye, en vez de ser fibroso, es muy mixoide, hablamos de fibroadenoma mixoide. Tampoco tiene ninguna implicancia pronóstica. Ahora nos encontramos a veces con los fibroadenomas complejos. Los fibroadenomas complejos sí son un poco más importantes, no tanto por el riesgo, sino por el hecho de que pueden asustar en la imagen morfológica y generar malos diagnósticos. ¿Qué es un fibroadenoma complejo? Es un fibroadenoma que adentro del fibroadenoma tiene adenosis esclerosante, o tiene cambio, o hiperplasias ductales floridas, o tiene metaplasia apócrina. Eso es un fibroadenoma complejo, es una alteración fibroquística sumada a mi fibroadenoma. Se diagnostican bastante por función histológica. Yo en las funciones pongo fibroadenoma complejo, y aclaro entre paréntesis qué alteración justifica el diagnóstico de complejo, si es por adenosis esclerosante, si es por hiperplasia florida, si es por metaplasia apócrina. Bueno, los fibroadenomas son lesiones benignas, son súper frecuentes, ya dijimos que realmente se punzan y se controlan, se sacan cuando son grandes, o porque la paciente le moleste y quiere sacárselo, o algunos fibroadenomas, ahora vamos a ver cuando tienen sobrecrecimiento estromal, se los puede sacar para descartar que no son filodes. Ahora, fíjense que la incidencia de carcinoma de fibroadenomas es 1 cada 1000, por eso el riesgo relativo es casi nulo. Pero sí sepan que existen algunos casos reportados de fibroadenomas con CLIS o fibroadenomas con carcinoma in situ de bajo grado. Cuando nosotros nos encontramos con un fibroadenoma con CLIS o un fibroadenoma con carcinoma ductal in situ, a la paciente obviamente que se la opera y se la trata por su CLIS o su in situ y no por su fibroadenoma. Y ya para terminar, quiero hablar del concepto de que es un tumor bifásico con hipercelularidad estromal. Los tumores bifásicos son el fibroadenoma y el tumor filodes. Son bifásicos porque tienen el componente ductal y el componente estromal. En el fibroadenoma el componente ductal y estromal es benigno, pero en el filodes el componente estromal tiene un sobrecrecimiento y puede transformarse en un sarcoma filodes. Entonces son lesiones que siempre se tratan con un margen completo para que no recaigan. Entonces vamos a ver un ejemplo para poder graficar el diagnóstico diferencial entre fibroadenoma y tumor filodes. Esta es una chica de 41 años que consulta por seguimiento de 3 nódulos benignos. Pero en ese contexto, de repente aparece un nuevo nódulo que le creció rápidamente, que deciden motivarse. Por ese motivo decide punzarse. Y cuando hace la foto acá, pero por ese, ahora la vamos a ver, pero me quedó mal agrupado, mal la disposición de las filminas, pero que en esa punción, esa paciente, ese tumor
aparecía bifásico, pero con mucho sobrecrecimiento estromal. Entonces, en ese caso, como yo no estoy segura que es el diagnóstico diferencial entre filodes, tumor filodes y fibroadenoma, sugerimos una resección quirúrgica para categorizar bien la lesión en la pieza quirúrgica. Y de acuerdo a los criterios diferenciales, ver si es un filodes benigno o un fibroadenoma. Entonces, sepamos que es importante el diagnóstico diferencial entre un filodes y un fibroadenoma, ya que el filodes tiene muchísimas más chances de recaída local, y si es un sarcoma filodes, de metástasis a distancia. A veces, las funciones histológicas no nos permiten discriminar claramente si es un tumor filodes o un benigno o un fibroadenoma. Entonces nosotros podemos recurrir al diagnóstico de tumor bifásico con hipercelularidad extraomal. Entonces, en ese caso, hacemos la resección quirúrgica, y en la resección quirúrgica vamos a discriminar si es un filodes benigno, borde maligno o un fibroadenoma. ¿Qué es un filodes? Un filodes es un tumor que tiene sobrecrecimiento estromal e hipercelularidad estromal, y que tiene crecimiento de los ductos en forma de cleft o quistes con proyecciones papilares hacia la luz. Cuando sabemos que estamos adentro de un filodes, lo que deberíamos hacer, además, es analizar la tipía nuclear y cuánto sobrecrecimiento estromal hay, los bordes de crecimiento y la tasa de mitosis, porque eso, según la OMS, es lo que discrimina un filodes benigno de un borderline de un maligno. Acá fíjense que tenemos un tumor bifásico con hipercelularidad estromal, y esa hipercelularidad estromal no tiene demasiada tipía, ni mitosis, ni necrosis, por lo tanto se trataba de un tumor filodes benigno. Aparte de un filodes juvenil. Otro elemento, perdón, a discernir entre... Dijimos que el diagnóstico diferencial es importante entre un fibroadenoma benigno y un filodes benigno. Pero en el medio hay una entidad intermedia que es el fibroadenoma juvenil. El fibroadenoma juvenil es un fibroadenoma juvenil o un fibroadenoma celular que se da en mujeres jóvenes, que a diferencia del tumor filodes, puede tener un poco de mayor celularidad estromal, pero lo que caracteriza el fibroadenoma juvenil o celular es la gran hiperplasia del componente epitelial. Eso es lo que hace el diagnóstico de un fibroadenoma juvenil o celular, que se da en mujeres jóvenes, que también generan un rápido crecimiento, que tiene hiperplasia estromal, pero lo importante es que tiene un aumento del componente epitelial con adenosis y hiperplasia, y que el balance entre componente estromal y epitelial está equilibrado. Es decir, no hay sobrecrecimiento estromal que sí hay en el tumor filodes. Y ya para terminar, vuelvo a recalcar el filodes, porque ahí se confundió. El tumor filodes es un tumor bifásico que tiene un doble componente, un componente epitelial y un componente estromal. El componente epitelial es benigno, el componente estromal es lo que determina el pronóstico de la enfermedad. Hay sobrecrecimiento estromal. Sobrecrecimiento estromal significa que hay más componente estromal que epitelial, y hay campos en donde yo tengo solo estroma sin componente ductal. Es común que el tumor filodes tenga estas cavidades quísticas que se llaman cleft, en donde crecen en forma de papilas las estructuras bifásicas. Y por último, solo un comentario: dentro de las lesiones estromales benignas existe el PASH, que es la hiperplasia estromal pseudoangiomatoide. El PASH es una lesión benigna que no tiene riesgo relativo, que generalmente acompaña otras mastopatías proliferativas, como la adenosis o la hiperplasia. Es común el PASH también en la ginecomastia de los hombres. ¿Y qué es el PASH? Es cuando yo tengo la proliferación de los miofibroblastos del estroma, pero que se dispone esbozando estos espacios que parecen vasos, pero que en realidad son espacios ópticamente negativos, que se llaman espacios pseudoangiomatoides, que están revestidas por estas células miofibroblásticas, que son positivos para CD34 y PR, pero negativos para marcadores vasculares, como el CD31 o el factor 8. Y con esto ya termino. Terminamos la presentación. Espero que les haya sido clara. Cualquier duda pueden consultarme. Mi mail es alejandra.bernic@hospitalitariano.org.ar. Y igualmente vamos a tener un encuentro virtual, pero en tiempo real, para que ustedes puedan preguntar todas sus dudas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.